Buenos días a todos. Siempre saludo a todos 2 veces porque muchas veces poquitos responden. Buenos días a todos. Buenos días. Ahora sí respondieron. Antes de empezar en nuestra lectura, vamos a continuar en los libros de los Hechos, pero damos la oportunidad de dedicar a unos niños aquí al Señor. Tenemos un momento especial donde no solamente presentamos y dedicamos a este niño al Señor, sino también estamos en acuerdo como familia de ayudar a amar y apoyar como familia mientras crían este niño. Este aceite es un símbolo del Espíritu Santo. Como todos sabemos, y necesitamos al Espíritu Santo siempre. Vamos a poner poquito aceite a los padres y abuelos. Dios, te pedimos que tú vengas a ellos, Señor. Que tú levantes y creas este niño, toda esta familia, Señor, por el poder de tu Espíritu. Dios, pon en él esa fe, porque sabemos que solamente tú la das. Pon un deseo en ellos, Señor. Pon tu palabra. Pon ese amor en él al crecer, Señor, para que tenga amor por ti. También, Señor, da a esta familia, da a Chris y a Teresa y a toda la tribu, a toda la familia, todo lo que necesiten. Dios, oramos que tú los avances, camines con ellos en las bajas y las altas, pero sobre todo que lleves a este pequeñito al lugar donde se convierte en un hombre que te ama y te alaba. En el nombre poderoso de Jesús, dedicamos Dios a ti. Amén. Gracias, gracias. Muchos yo sé que vinieron de lejos y agradecemos esto. Fue muy especial esto. Son una pareja muy cerca a nosotros y a mi familia, so qué bueno hacer esto en nombre de ellos. Pero ahora a nuestra predicación. Porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es el poder de Dios para la salvación, para todos los que en Él creen, tanto para el judío como para el griego. Esto fue hablado, estas palabras, por el apóstol Pablo en Romanos, en el libro de Romanos 1. Es lo que lo impulsó, fue su razón de su vida. Y este evangelio que Pablo habla es el mensaje de este libro, el mensaje de un Dios que no solamente nos creó, pero que es amor y que irá a lo que sea para revelarse a nosotros y mostrar su gran amor por nosotros. Y este mensaje empezó en el antepasado, de los tiempos de Abraham. Cuando Dios le dijo a Abraham, todas las naciones serán benditas, serán bendecidas por tu cimiento, por tu semilla. Y este mensaje del Evangelio será llevado por toda la historia de Israel
hasta los profetas. Y declaraciones como estas fueron hechas por los profetas, declarando el Evangelio. Perdón, en el primer servicio fue un poquito difícil por cuestión de las servilletitas. Pero dice Jeremías hablando en el versículo 31, dice, el Señor afirma, vendrá un día en que haré un nuevo pacto con Israel y con Judá. Este pacto no como lo hice con sus antepasados, cuando los tomé de la mano para sacarlos de Egipto, de la esclavitud. Pero mi alianza que ellos quebraron, aunque era unido, estaba casado con ellos, dijo el Señor. Porque esta es la alianza que haré con la casa de Israel después de aquel tiempo. Pondré mi ley en su corazón y la escribiré en su mente. Yo seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Yo, el Señor, lo afirmo, ya no será necesario que unos a otros amigos y parientes tengan que instruirse para que me conozcan, porque todos, desde el más grande hasta el más pequeño, me conocerán. Todos me conocerán y yo les perdonaré sus pecados, su maldad, y no me acordaré más de sus pecados. Ese es el Evangelio. Eso es lo que Dios quiere que entremos en esta intimidad con Él, para que Él nos conozca, para que nosotros lo conozcamos, para que seamos su gente y Él sea nuestro Dios. Y luego viene Jesús. Y Jesús no solamente fue hombre, sino fue Dios, el Hijo de Dios. Hay Dios el Padre, Dios el Hijo, que es el que hace la voluntad del Padre, y el Espíritu Santo que está en medio de los dos. Y vino el Hijo para salvarnos de los grandes problemas. Se hizo carne. Vivió perfectamente entre nosotros. Y al caminar y enseñó a todos los que lo seguían, hizo declaraciones diciendo: yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Y fue a la cruz viviendo correctamente y muriendo horripilantemente en la cruz, pero venció el pecado y fue a la tumba, pero resucitó al tercer día para que tuviéramos luz, para que tuviéramos vida por medio de Él. Ese es el Evangelio. Y después de que se reveló a nosotros, después de que fue resucitado y que se presentó a muchos y desayunó con algunos, como dice el Evangelio, antes de que ascendió al cielo de nuevo, les dijo: todo el poder se me ha dado para que hagan discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles todas las cosas que yo les enseñé. Pero no se preocupen, porque estaré con ustedes. Y lo que quiso decir con esto último, de que estaré con ustedes, es de que, como vemos en el libro de los Hechos, donde los discípulos están esperando el próximo paso, cuando el Espíritu Santo cae sobre ellos. Y Dios envió su Espíritu Santo de una forma deliciosa, y ellos se sintieron con poder para predicar el Evangelio, porque el Evangelio empezó desde los antiguos profetas y se consumió en la persona de Jesús. Pero el Evangelio y los Evangelios no terminaron ahí. Tenía que seguir y continuar y avanzar. Los discípulos
salieron de aquel cuarto y empezaron a predicar una vez que recibieron el Espíritu Santo, y las vidas de las gentes cambiaron por el poder del Evangelio. Y muchos vinieron a vivir lo que Jeremías había dicho. Y nosotros podemos ver en el libro de los Hechos, donde vemos cómo el Evangelio impactó vida tras vida. Iglesias nacieron de esa semilla del Evangelio por el poder de Dios que se manifestó en la tierra, porque el reino iba a venir. Y el mismo Pablo, y su razón, por esa razón que tenía, que decía que no tenía vergüenza del Evangelio, porque el poder de Dios y la salvación es para todos los que creen, tanto judíos como griegos. Su vida fue cambiada dramáticamente. Y ha cargado esa antorcha desde entonces hasta el presente. El pastor Jacob la semana pasada habló donde Pablo está saliendo de la iglesia de Éfeso, donde pasó casi 3 años con gente que amaba, que se preocupaba de ellos. Era fácil quedarse ahí, en esa comunidad que lo amaba y que él amaba. Pero él tenía que moverse, él tenía que avanzar, porque más gente tenía que conocer el Evangelio, porque él no estaba avergonzado del Evangelio, porque el poder de Dios y la salvación es para todos, tanto judíos como griegos. Y aquí en el capítulo 21, cuando Lucas nos escribe en este capítulo, y ustedes saben que yo no voy a tener el texto ahí en la pantalla, ustedes tienen que tener su Biblia. Tenemos mucho espacio que leer, pero automáticamente les voy a dejar tarea de que lean el capítulo 21 esta semana. Capítulo 21, capítulo 22 de los Hechos, y experimenten esa historia hermosa del Espíritu Santo, para que el Espíritu Santo hable por medio de él a ustedes y así sean guiados en esta palabra. Pero aquí vemos donde Lucas nos escribe en Hechos acerca de Pablo, y dice que cuando salieron de ese lugar de Éfeso y se fueron hacia Jerusalén. Y llegaron al pueblo de Tiro. Y en el versículo 4 dice que una vez que encontraron a creyentes, se quedaron con ellos por unos días, por 7 días. Y por medio del Espíritu le decían al Pablo que no fueran a Jerusalén. Tal vez sea un poco confuso, porque la palabra en que esto suena es como que el Espíritu Santo le está diciendo a Pablo que no vaya a Jerusalén. Pero hay clarificación de esto más al rato. Pablo, con su razón de que no está avergonzado del Evangelio, porque la salvación es para todos los que creen, él continuó en su viaje a Jerusalén. Continuó en ese viaje, aunque le avisaron de que había peligro, pero el peligro no se sobrepone al llamado que tiene de Dios. Él continúa y termina en Cesarea. En el área de Cesarea, en esta ciudad. Esto puede ser una reunión un poco rara para él, porque se queda en la casa de Felipe, uno de los 7. Ahí donde dice en los capítulo 8, este Felipe era uno de los 7. Y este Felipe, este evangelista Felipe, era uno de los 7 que fueron escogidos, 7 diáconos que vimos en el capítulo 6. Uno de esos 7 también fue Esteban. El mismo Esteban que fue a predicar en el Sanedrín y que enojó tanto a los líderes que lo sacaron y lo apedrearon a matarlo. Y el hombre que estaba ahí
apoyando este asesinato era un hombre llamado Saulo. Y este mismo Saulo ahora estaba en su casa con un nombre nuevo, un nombre que ahora es Pablo. Tal vez era una reunión rara, o tal vez era una celebración del poder de Dios en casa de Felipe. Pero tal vez mostrando que aún los que están más perdidos pueden ser redimidos. Este Felipe era un evangelista. Y lo vemos en Hechos 8, cuando va y predica el evangelio y tartamudeaba por miedo a Saulo. Pero continúa predicando el evangelio y comparte con Simón el mago, si se acuerdan ustedes. Y también vemos que es un buen padre. Porque dice en el versículo nuevo que tiene 4 hijas no casados. O sea, tiene un gasto grande a venir, porque en aquel tiempo pagaban por las hijas el matrimonio, ellos, los padres. Eran unas hijas que profetizaban. Y así como oramos por esta familia que acabamos de orar para que discipline a su niño en el Señor, para que conozca a Jesús al crecer. Así, este evangelista Felipe creció a sus hijas en el Señor. Pero mientras Pablo estaba allí, un profeta, Agabas, que venía de Judea, llegó. Este Agabas había estado en el ministerio con Pablo, no era una persona rara entrando en este Agabo o Agabas. No era raro, ya se conocían. Pero en el versículo 11 dice que al llegar ante ellos, tomó el cinturón de Pablo, se sujetó en las manos y dijo, esto es lo que dice el Señor. Los judíos atarán así al dueño de este cinturón y lo entregarán en manos de extranjeros, de los malos. Y al oír esto, es la segunda vez que Pablo escucha esto. Vemos que el Espíritu Santo está prediciendo algo. Se predice algo aquí en el versículo 12. Vemos que al oír esto, nosotros, dice, todos le urgimos, le rogamos a Pablo que no fuera a Jerusalén. Aquí vemos este aviso que se le da a Pablo, el mensaje del Espíritu, que era una predicción de lo que iba a pasar. No una prohibición, sino una predicción. Y la gente que está recibiendo el mensaje era los que le urgían que no fuera. Ellos tenían miedo por él. Pero recuerden, Pablo tenía su razón, y su razón era por qué él avanzaba y por qué hacía lo que hacía, porque no estaba avergonzado del Evangelio, porque el poder de Dios y la salvación es para todos. Todos que creen, tanto judíos como griegos, para todos. Y responde Pablo y dice, ¿qué hacen? Dice, ¿por qué lloran? Si estoy dispuesto no solamente a ser atado, sino también a morir en Jerusalén por la causa del Señor Jesús. El llamado sobrepasa el aviso, el peligro. Hace muchos años, dice el pastor Max, cuando era un niño, en realidad era un jovencito, tenía 20 años tal vez. Estaba en Jakarta, en Indonesia, y estaba con un grupo de misioneros. Y Jakarta es una ciudad enorme, en Indonesia. Y se me había asignado con un grupo de gentes a una sección de Jakarta. Y nuestra meta era de alzar una iglesia, de apoyar una iglesia para predicar el Evangelio y alcanzar comunidades por el poder de esa iglesia local.
Nosotros éramos niños, jovencitos, no sabemos la tarea, cómo hacerlo. Y escuchamos de esta área. Dentro de esta área, de esta sección que nos asignaron. Y una área dentro de esa área era conocida por la prostitución, corrida por pandilleros. Era la área peor de esa área, de esa ciudad de Jakarta. Y dijimos, vamos. Pero la iglesia nos decía, no, es peligroso. Es lugar de pandilleros, de prostitución, y la razón que van ahí es peligro. No hay nada bueno ahí. Pero los convencimos y en vez de caminar y orar, manejamos y oramos por el área. Y en el carro en que anduvimos, nosotros recibimos llamado de que teníamos que dejar el carro y caminar. Y los locales decían, no pueden bajarse del carro y caminar, es peligroso. Pero en ese momento el llamado que teníamos se sobreponía sobre el aviso, sobre el peligro que teníamos y entramos. Pablo también escuchaba este peligro, este aviso, pero él seguía su camino a Jerusalén porque él sabía que el Evangelio, y él no estaba avergonzado, y el Evangelio era para la salvación. Y en el versículo 17 dice que llegaron a Jerusalén y los hermanos lo recibieron con gusto, con alegría, y compartieron todo lo que habían hecho. Y empezaron a hablar de negocios, de la razón por la que estaba ahí. Y Santiago, que era el líder de esta área, este Santiago, no el Santiago que había sido ya ejecutado, ese era otro Santiago, este Santiago, el hermano de Jesús. Y les dijo que los líderes judíos no estaban felices de que estuvieran aquí en Jerusalén y que había escuchado rumores de que Pablo estaba diciendo a los creyentes judíos que no siguieran la ley de Moisés y que no circuncidaran a sus niños para alejarse de las costumbres judías. Esto no era cierto porque Pablo, con todas las cosas entre judíos y gentiles, siempre decía una cosa. Decía, no es una cuestión de salvación. Si usted es judío, siga las costumbres judías. Y usted puede ser circuncidado, puede observar cualquier cosa que quiera. No hay problema. No crean en las costumbres o lo sobrepongan por encima de Jesús. Y a los gentiles les decían, hey, ustedes son libres de amar a Jesús, libres, porque Dios manejará su corazón, Dios guiará su corazón. Pero sabe cómo son los rumores. Y crearon un plan. Pero Pablo no estaba preocupado. Y ellos decían que siguieron mintiendo de lo que Pablo hacía y decía. Pero Pablo llegó a un lugar donde pudo predicar el Evangelio en Jerusalén, a pesar de todo. Y en el versículo 27 vemos que dice que a los 7 días, cuando había pasado un proceso de purificación, algunos judíos de Asia, pensamos que era de la iglesia de Éfeso, reconocieron a Pablo. Y había una gran fiesta en Jerusalén. Y muchos judíos venían a Jerusalén en esos días y reconocieron a Pablo. Y se alborotaron y confundieron a Pablo con maldad. Pero Pablo, no estando avergonzado del Evangelio, porque ese poder de salvación que es para todos los que creen en Jesús, tanto judíos como griegos.
Pero viendo a Pablo, lo asociaban con gentiles, con el otro bando. Y era una cosa, no. Y para los judíos pensaban que los gentiles iban al infierno. Y había una pared de hostilidad que leemos en Efesios 2, donde al entrar al templo había una división y había una placa ahí que decía: si pasan de esta división y eres gentil, sepas que tu muerte cae sobre tu cabeza. Naturalmente, estos judíos de Asia que venían sacaron a Pablo y empezaron a golpearlo. Esa era su intención. Porque gritaban a la demás gente: este es el hombre que anda por todas partes enseñando a la gente cosas que no van con nuestro pueblo. Pero Dios muchas veces hace lo contrario e envió a la gente incorrecta o la gente mala a salvarlo. Y vemos en el capítulo 33 que el tribunal vino y lo arrestaron y lo pusieron en cadenas. Y de ahí en adelante vemos que Pablo por el resto de su vida va a estar en cadenas. Físicamente encadenado, pero iba a estar más libre que nunca. Y se le preguntó quién era y qué había hecho, y la gente gritaba y decía, y en una forma enloquecida querían la sangre de Pablo, que los soldados tuvieron que cargarlo, tuvieron que sacarlo del cuartel. Los soldados tuvieron que llevar a Pablo a cuestas debido a la violencia de la gente. Ahora, de regreso a Indonesia, cuando estábamos en esa área de maldad y estábamos compartiendo el Evangelio, nos reunimos con la gente y entramos a aquella área que supuestamente estaba prohibida. Compramos cosas en los negocios, no en la prostitución o con la gente mala, sino recogíamos basura del lugar. En esos lugares como esos hay mucha basura. Hacíamos todo lo posible para compartir el amor de Jesús, proclamando el Evangelio, amando a la gente en la mejor forma que podíamos. ¿Y saben qué? Esas pandillas de las que nos avisaban de que tuviéramos miedo eran los mismos que nos estaban protegiendo ahora. Cuando la gente entraba buscando maldad o tratando de hacer mal, los pandilleros se aseguraban de que estuviéramos protegidos. Y a veces el Señor trabaja en forma que nunca nos imaginamos. Y los malos, en este caso del Evangelio, rescataron a soldados que eran los enemigos y rescataron a Pablo. Y una vez al sacarlo, empieza Pablo a hablar al tribunal y habla en griego. Y le dice, entonces tú no eres egipcio, no eres un terrorista egipcio. Porque los romanos pensaban, pero empieza a hablar en griega. Pero por esa razón que Pablo tenía, por ese impulso que tenía, por ese impulso de saber que la salvación era para todos los que creen, y por el poder de la salvación, que los que creen era tanto para judíos como griegos. Por esa razón pregunta que si puede hablar con la multitud, con la misma gente que estaba tratando de desbaratarlo, de descuartizarlo. Él quiere hablar con ellos y le dan permiso de que hable con ellos, y él predica. Le dio permiso y Pablo se puso de pie en las gradas y da su testimonio.
Y él dice cómo él era el fariseo de los fariseos, cómo fue un estudiante de Gamaliel. Y esto abrió los ojos de todos, porque este era un gran maestro de los fariseos, de los que estaban en contra de los cristianos. Y él cuenta cómo en camino a Damasco, buscando a los cristianos para atraerlos, para ejecutarlos. En ese camino a Damasco, Pablo está contando a la gente que fue derribado al suelo. Y dice en el versículo 7 que cayó al suelo escuchando una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y yo pregunté: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: soy Jesús de Nazaret, el mismo que estás persiguiendo. Y los que estaban conmigo vieron la luz, pero no entendían la voz del que me hablaba. Y yo pregunté: ¿qué debo hacer, Señor? ¿Qué debo hacer, Señor? Y ahí está el cambio. Pasa de ser un hombre que está persiguiendo a cristianos, que acepta de que su sangre sea derramada, cambiado a un hombre que está sometido a pedirle al Señor: ¿qué debo hacer, Señor? Y ahora sabemos que desde ese momento cambió a ser Pablo, el apóstol que conocemos hasta el día de hoy. Y la respuesta fue: levántate, le dijo el Señor, y sigue a Damasco. Y ahí se te dirá lo que tienes que hacer. Predicarás a los cristianos, porque tiene que avanzar mi mensaje. ¿Qué debo hacer, Señor? Estos avisos, estas predicciones no se sobrepusieron sobre Pablo. Como vemos en el versículo 9, a Ananías le había dicho por Dios que venía un hombre que viene, pero ese hombre, dice, es un hombre que he escogido, porque le mostraré cuánto va a sufrir por mi nombre. A Ananías se le predijo el Señor que este Pablo, esto que está pasando ahorita, iba a pasar, que Pablo iba a ser un instrumento de Dios, pero que desde ese momento hacia el futuro, Pablo, ahora en realidad Pablo está encadenado, pero está dando la oportunidad aún en prisión, de predicar a muchos que tal vez nunca hubiera tenido la oportunidad de predicar si no estuviera encadenado en ese momento. Tenía ese viaje a Roma para ser ejecutado, ese viaje ya pagado por el gobierno romano, para llevarlo a Roma y ejecutarlo. Dios trabaja en forma inimaginable, que de a veces no sabemos. De a veces usamos buena sabiduría, buen juicio, y dicen: esto no se ve bien, pero Dios me pide que haga esto. Se ve no muy cómodo. Tal vez tengamos o conozcamos gente que amamos o que no amamos, y que decimos: eso no se ve seguro. Si Dios te pide hacer algo, es un llamado. El llamado de Dios se sobrepone sobre cualquier peligro, porque Dios funciona de una forma maravillosa, milagrosa. Para algunos de nosotros, cuando escuchamos este mensaje por primera vez, sepamos que hay un Dios que nos creó, que te creo, que me creo, que nos creó, que nos ama, que tomó el castigo de la cruz para que la luz exista en nosotros, para vivir por medio de Jesús. Esa es la razón que Pablo tiene para predicar esto. Y esa pregunta se hace, o tenemos que hacernos al despertarnos: ¿por qué existo? Pero
Dios o Jesús responde a eso. Dice, yo te crié para que traigas esperanza. Fueron creados la humanidad para que trajeran el mensaje de amor. Y no solamente los uso, sino que experimentarán el amor. El amor al entrar a la experiencia con Dios, a experimentar este espíritu y esta luz. Si esto suena como un viaje en el que usted puede o quiere entrar tal vez por primera vez en su vida y tal vez usted hace esa pregunta y que diga, ¿qué debo hacer, Señor? Dice el pastor Max que da esa oportunidad de que levantemos la mano. Los que querramos entrar en esa respuesta a aceptar al Señor y como iglesia les apoyaremos. ¿Alguien es valiente suficiente para levantar la mano y decir, soy yo que acepto al Señor? Ya veo esa mano levantada. Ya veo esa otra mano levantada. Es hermoso ver esto. No hay nada mágico en la oración, pero queremos orar con los que acaban de recibir al Señor. Y esto comienza el viaje de hacer esta pregunta día a día. ¿Qué debo hacer, Señor? Y esperar y escuchar la respuesta. Y esa respuesta está en este libro, si usted se dedica a leerlo y saber lo que es su palabra. Oremos juntos. ¿Estamos bien todos? De acuerdo. Pongamos nuestras manos al frente. No hay nada mágico en esto del poner nuestras manos al frente. Es una postura de abertura al Espíritu Santo, de lo que Dios puede hacer por nosotros. Y digamos juntos, Señor Jesús, Dios, ¿qué debo hacer? Te necesitamos. No puedo hacerlo por mí mismo más. Te doy todas áreas de mi vida a ti, Señor. Puedes traer luz a mi oscuridad. Puedes usarme para traer luz a la oscuridad de este mundo y de otros. Quiero conocerte más, Señor. Dame un deseo de tu palabra, Señor. Dame fe también, Señor. En nombre de Jesús lo pedimos. Amén. Maravilloso. Un aplauso, un aplauso. Hay celebración en el cielo para todos los demás. Si dejamos que esto sea nuestra razón de que no estamos avergonzados del Evangelio, porque es el poder de Dios para la salvación para todos los que creen, si dejamos que eso nos impulse día a día, Dios puede hacer cosas maravillosas en este pueblo, en esta ciudad, no solamente en la iglesia, en esta iglesia, sino en la ciudad. Y eso puede afectar al resto del mundo. Comprometámonos el resto de la semana a hacer nuestra tarea de leer el versículo 21 y 22 de los Hechos. Y se atreverían a hacer esa pregunta, ¿qué debo hacer, Señor? Y casi les apuesto que algunos aquí presentes tal vez han estado preguntando por algo específico del Señor, tal vez de hablar con alguien en especial, tal vez de entrar a algún ministerio, de hacer voluntario en algo, de algún tipo de cosa.
tal vez no lo ha hecho, tal vez ya lo hizo. Tal vez las distracciones o los avisos o los peligros se interpongan entre usted y el Señor. Pero esta razón, este impulso de Dios, esta misión de Dios, que sea una misión para todos, no solamente para el apóstol Pablo, sino para todos nosotros, los que ministramos el poder de Dios y que se manifieste en nuestros compañeros de trabajo, en los extraños, en nuestras familias, en todos aquí en Yakima. Se pueden comprometer a eso. Esta semana, Dios, ayúdanos en esto. Danos valentía, Señor, esta semana, al abrir nuestra palabra para entrar en tu presencia, Señor. Danos oídos para escuchar las formas específicas que nos puedes guiar, Señor, para traer tu amor y tu luz a este mundo. Te alabamos, te damos gracias y te necesitamos, Dios. Acompáñanos en el nombre de Jesús. Amén.